Buenos días, ¿cómo están? Puedes tomar tu asiento. ¿Descansamos? ¿Descansaron? Sí, yo también. Descansé muy bien. Le decía a Santi que me desperté a las 6 de la mañana pensando que, ¿viste cómo tenés ese, que decís, che, me dormí todo? Y todavía faltaba para despertarme, así que digo, uy, esos pequeños placeres que Dios nos da. Y muy contento de todo lo que el Señor hizo anoche. Sí, la verdad que cuando volvíamos con Santi en el auto yo le decía, pensar que hace, no sé, 12, 13 años atrás, para mí era, no sé, inaudito pensar que iba a poder estar en ambientes donde el Señor haga eso, ¿sí? Y le agradezco tanto por su misericordia. Y bueno, vamos a continuar en esta mañana. ¿Cuántos tienen expectativas? ¿Tenés ganas de aprender? ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo ganas de aprender, de recordar. Quiero que me acompañes hoy vamos a ver algunos versículos, bastantes, y quiero ser sensible al ambiente, ¿no? Ayer le contaba también a Santi y a los chicos que me pasó algo en la segunda sesión, que me paré acá y yo tenía mis notas y mi Biblia y no quería enseñar, o sea, tenía una molestia, como que no podía entrar en la enseñanza y entendí que era que Dios quería que empecemos a orar unos por otros. Lo hizo tan obvio que me olvidé los versículos que iba a hablar. O sea, los intentaba buscar en mi memoria y no los encontraba. Y era Dios queriendo ser muy obvio en que ayer a la noche quería que oremos unos por otros. Y lo que te propongo es que vayamos a las charlas que tenemos que dar, pero si en un momento percibimos que la atmósfera va hacia un lugar, ¿sí? Relacionado a la sanidad, a la impartición, a la enseñanza más así desde lo práctico, vamos a ir hacia ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiero que me acompañes a San Juan 14, versículo 26. Quiero ir con este fundamento hoy y después vamos a edificar encima. ¿Sí? Este fundamento quizás no tiene que ver con sanidad, pero tiene que ver ¿sí? con algo que me gusta siempre recordar. San Juan 14, 26, Jesús habla de dos características del Espíritu Santo. ¿Sí? En esta mañana vamos a hablar del contexto seguro para las señales y de los dones espirituales. Es muy largo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Quiero ahora contarles por qué hablo de un contexto seguro, ¿sí? Y vamos a ver si el Señor nos da su gracia para poder edificarlo. San Juan 14, 26 dice así, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Si estás anotando, me gustaría que anotes esto que es sencillo, pero acá habla de dos manifestaciones del Espíritu Santo, que dice, Él les enseñará. ¿A cuánto nos gusta que el Espíritu Santo nos enseñe algo nuevo? ¿Sí? Wow, yo amo cuando voy a la palabra y veo algo que nunca vi. Digo, wow, esto siempre estuvo ahí, nunca lo vi. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar. Ahora, su capacidad de enseñar aterriza sobre nuestra capacidad de ser enseñables, nuestra habilidad, gracias, de ser enseñables. Entonces, para que el Espíritu Santo encuentre un lugar de reposo en la enseñanza, debe encontrar un corazón enseñable, ¿sí? Quiero decir eso. Sé que acá estoy en un ambiente donde somos enseñables. ¿Cuántos somos enseñables? ¿Sí? Entonces, casi siempre el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, que Él nos ayuda siempre en nuestra debilidad. Entonces, hay una fortaleza en reconocer que no lo sabemos todo, que siempre hay algo más. Entonces, hay una faceta del Espíritu Santo que es que Él enseña, ¿sí? Y esa faceta del Espíritu Santo es muy atrayente para nosotros y hay mucha gente que queda, no voy a decir atrapado en esa faceta, pero voy a decir como muy enfocado en que siempre quiere escuchar algo nuevo. El error a veces de siempre querer algo nuevo es que yo veo que hay personas que después siempre están buscando un nuevo concepto que aprender. Pero me gusta porque lo que Jesús dice a continuación equilibra. Entonces el Espíritu Santo enseña algo que no sabíamos
Y oro que esta mañana sea una mañana de enseñanza para algunos, ¿sí? Amén. ¿Cuántos tenemos un corazón enseñable en esta mañana? Amén. Sí. Pero hay otra faceta del Espíritu Santo. Dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará. Hay otra faceta de la operación del Espíritu que es recordarnos cosas. Ahora, algunos de nosotros, cuando Él nos recuerda, decimos, ya lo sé. ¿No? Pero quiero decirte que es tan sobrenatural cuando Él enseña como cuando Él recuerda. Es igual de importante, ¿sí? A mí me gusta mucho aprender cosas nuevas y a veces me cuesta dar clases que ya di muchas veces, pero entiendo que hay un poder en el recordar. Y quizás esta mañana, hasta que termine estas sesiones, Dios nos enseñe cosas nuevas y nos recuerde otras. Vuelvo a decirte esto, las que Él recuerda son tan importantes como las que Él enseña. Cuando Él nos recuerda algo, es muy probable que lo que está haciendo es darnos más profundidad a lo que sabíamos, ¿sí? Y en los dos casos debe encontrar en nosotros un corazón manso, ¿no? Un corazón que sea enseñable. Habiendo dicho esto, ¿sí? ¿Por qué, Josi, decís esto? Porque a veces aún leyendo la Biblia me pasa que yo soy un fan de leer los evangelios. No sé si alguno es como yo, pero constantemente leo los evangelios, los amo. Siempre digo que tengo como 3 ruedas que giran constante en mi lectura bíblica. Evangelios, cartas de Pablo o Nuevo Testamento y uno del Antiguo. Así como que son 3. Esa es mi dieta bíblica, ¿no? Pero los evangelios están girando constantemente en mi lectura. Y a veces digo, bueno, llego a esta parte, hasta me la sé de memoria ese capítulo. Pero no quiero menospreciar esa faceta del Espíritu Santo de recordarme algo, ¿sí? O de enseñarme algo, ¿sí? Así que le pedimos y le decimos al Espíritu Santo, enseñanos y recordanos lo que quieras, ¿sí o no? Enseñanos y recordanos lo que quiera. A veces Él no nos recuerda cosas porque las olvidamos, sino porque quiere que profundicemos, ¿sí? Quiere que profundicemos. Así que vamos ahí. Hoy quiero hablar un poco acerca del contexto de las señales, ¿sí? ¿Por qué? Y quiero entrar ahí. Para mí es importante darle un contexto a los dones y a las señales, porque la gente que usó los dones y las señales fuera de contexto puede causarle un gran problema a su vida y en el día del fin. Cuando Jesús dice que les pregunta, algunos le dirán, en tu nombre hicimos. Jesús nunca objeta contra la actividad, sino contra el contexto en el que se usó. Se usó en un contexto donde esa persona no edificó lo que Dios estaba edificando. Entonces, para mí, ponerle un contexto bíblico a las señales, cuando digo señales me refiero a echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas, ¿no? Ponerle un contexto bíblico hace que nosotros podamos fluir entendiendo desde dónde fluyen esas señales y hacia dónde fluyen esas señales. ¿Está bien? Y eso vamos a estudiar o tratar de compartir en estos minutos que tenemos. Hay una frase que hace 2 años el Señor trajo a mi corazón y la estoy como cada vez edificando o entendiendo un poco más. Y si querés anotarla y vamos a desglosarla. Y es así, es que las señales o los dones fluyen desde la autoridad de Jesús hacia la gran comisión. Desde la autoridad de Jesús hacia la gran comisión. Ahora vamos a entender, o voy a tratar de compartir con vosotros. De tanto leer la Reina Valera pero voy a tratar de compartir por qué ese para mí es el contexto seguro. ¿Sí? O sea, desde dónde fluyen los dones o las sanidades, las señales, hacia dónde van. Si yo me corro de ese contexto, estoy edificando algo peligroso, que puede ser aplaudido en la tierra, pero desestimado en la eternidad. Que puede ser famoso en la tierra, pero desestimado cuando estemos frente al Señor. Entonces, yo necesito encontrar bíblicamente este contexto. Cuando yo entiendo desde dónde fluye la señal o la sanidad, eso vas a ver que te va a producir una libertad.
no fluye de mí. No tengo que ser, no sé, el mejor. Fluyen desde la autoridad de Jesús. De verdad, cuando a mí se me reveló esto, que las señales fluyen desde su autoridad y van hacia la gran comisión, yo entendí, estoy entendiendo, ok, si fluyen desde ahí, no fluyen desde mí, no soy el centro, esto, no aquello, y ahora vamos a ver algunos no, y hacia dónde fluyen me permiten colaborar con lo que Dios está edificando. Muchos de los que están acá seguramente tengan dones de sanidad o distintos dones. Ya están, sabías que los dones ya están dentro tuyo, ¿no? Sabías que no están fuera de vos, sabías que están dentro, ¿sí o no? O tenemos que empezar de ahí, no, están ya dentro tuyo, ¿no? Pero vamos un poquito a hablar de esto, ¿sí? Espérame que busco mis notas. Desde la autoridad ¿Te sirve esa frase? Desde la autoridad de Jesús hacia la gran comisión. ¿Sí? Quiero hablarte un poco, vamos a empezar con la autoridad de Jesús. Tenemos que tener una revelación de la autoridad de Jesús. Voy a tratar de ir rápido. Yo en el entrenamiento que tenemos allá en Varela, esto lo toco como en 3 clases, pero lo vamos a tocar en 30 minutos. Tenemos que tener una revelación de la autoridad de Jesús, porque las señales o tú operar contra los demonios y para el avance del reino está respaldado en la autoridad de Jesús. Vamos a verlo a esto, ¿sí? El enemigo, a través de la vergüenza, el temor, de distintas cosas, trata de ponernos en el centro para que seamos engañados, ¿sí? Pero no somos el centro, fluyen desde su autoridad. Vamos a Mateo 28, 18, creo que lo conocés, ¿sí? En Mateo 28, 18, si querés yo te lo leo para que ganemos un poco de tiempo. Jesús dijo esto, ¿qué dijo? ¿Se acordás? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, la gran comisión y las señales fluyen desde esa autoridad. Toda potestad me es dada. La palabra potestad significa autoridad legal. Ahora, si hay 10 caramelos y Juancito se comió los 10 caramelos, ¿cuántos caramelos le quedan al otro? Ninguno. O sea, si Jesús tiene toda autoridad, yo sé que estoy diciendo cosas, recordad que es que el Espíritu Santo recuerda, ¿no? Si Jesús tiene toda autoridad, ¿cuánta autoridad tiene el diablo? Ninguna, lo sabemos, ¿no? Si Jesús tiene toda autoridad, Satanás no tiene ninguna autoridad. Ahora, es bueno recordar la diferencia entre autoridad y poder, ¿sí? Y hoy yo te quiero dar una de las cosas sencillas que Dios usó para hacerme un poco más robusto, aunque sea peticito, robusto en mi espíritu a la hora de confrontar. Porque bueno, una cosa es un dolor de cabeza, que gloria a Dios, pero hace 2 semanas fui a una iglesia y me estaba esperando una chica que era hija de una bruja. Y ella tenía muchos pactos de hechos y demás. Y me estaba esperando para recibir oración. Y los demonios se manifestaron tipo el exorcista. ¡Ah! Y cuando vos ves una manifestación demoníaca fuerte, tenés que saber dónde estás parado. ¿Sí? Que no estás en vos mismo ahí, sino que hay una autoridad que te está respaldando. Se nos tiene que revelar esa autoridad. Entonces Jesús acá dijo, toda autoridad me fue dada. ¿Sí? Si Jesús tiene toda autoridad, Satanás no tiene ninguna. ¿Sí? Y Él nos envía a la gran comisión con ese respaldo. Ahora, quiero hablarte en esta mañana de esa diferencia entre autoridad y poder. Voy a ir rápido porque sé que la mayoría lo sabe. Satanás no tiene autoridad, pero sí tiene poder. O sea, es un poder sin autoridad. Es como la pistola que lleva un ladrón. Tiene poder, pero no tiene respaldo de la autoridad para usarla. Yo sé que eso lo sabemos. Entonces yo debo conocer la autoridad que me reviste, ¿sí?
Pero quiero contarte algo que hace unos años le pregunté al Señor. Le digo, Señor, si toda autoridad te fue dada y vos me diste esa autoridad, ¿por qué me das una armadura después? Y el Señor me dijo algo muy claro a mi corazón y me dijo, te doy autoridad, ¿sí?, contra la autoridad de Satanás, pero te doy una armadura contra el poder de Satanás. Si querés anotar una frase, es que fuiste realmente redimido, pero también realmente armado. Hay gente que descansa mucho en la redención, pero no entiende la guerra. Es que dice, no, me libró de toda autoridad, nada me va a pasar. ¿Y por qué te da una armadura si nada te va a pasar? Si nada te pasaría, no te daría una armadura. Te diría, te redimí, punto, caminá chill. Pero Dios también te da una armadura. Y yo me gusta estudiar siempre los polos. Vos decís, Josi, ¿qué tiene que ver con la sanidad? Es que estamos armándole contexto. Le voy a mirar a ella así como de reojo. Ya quedó eso. Ayer estaba ahí adorando y se acercó y la miré así de reojo. Y ya que como un lorito la miré. Si querés anotar algo es, fui totalmente redimido y totalmente armado. Necesito conocer mi redención y necesito aprender a usar mi armadura. Vuelvo a decir, la redención es contra la autoridad de Satanás. La armadura es contra el poder de Satanás. La redención es contra su autoridad, la armadura es contra su poder. Y yo veo personas que quedan en los dos extremos. Saben que están armados, pero no conocen la redención. Pero otros que saben que fueron redimidos y no saben usar su armadura. ¿Cómo me doy cuenta? Hay personas que, no estamos en guerra. Ya fuimos redimidos. ¡Puf! Y le pegan un tiro en la cabeza. Porque es verdad que fuimos redimidos, pero es verdad que fuimos armados. Pero después está lo otro. Fuimos armados. Hay que pelear, hay que batallar. ¿No? Y ven demonios por todos lados, pero sin la conciencia de que realmente fuimos redimidos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Fui realmente redimido. Satanás no tiene autoridad para dañarme. No tiene autoridad para tocarme, no tiene autoridad para enfermarme, no tiene autoridad para tocar a mis hijos, no tiene autoridad para matarme, no tiene autoridad. ¿Y por qué lo intenta hacer? Entonces hoy quiero hablarte de este contexto de las señales. Debemos entender la autoridad que se basa en la redención y se expresa en la armadura, en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos abriendo un poquito el tema de la sanidad y estos puntos que vamos a hablar nos van a servir no solo para la sanidad. Entonces Jesús recibió toda potestad, pero todavía Satanás tiene poder. ¿Por qué? Jesús dijo que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, pero todavía ese juicio no se ha ejecutado en el sentido de que él fue atado y llevado y tirado al lago de fuego. Entonces el enemigo ya está juzgado, pero todavía está operando. Sí, me gustaría que te lleves una frase de este punto, es esa que dijimos recién, es que fui redimido de la autoridad de Satanás, pero fui armado contra el poder de Satanás. ¿Qué hace ahora vamos a estudiar un poquito el concepto de redención. La redención lo que hace en mi vida es quitarme el miedo al poder de Satanás. Porque sé que es un poder sin autoridad. Pero la armadura es la que me hace a mí confrontar ese poder que viene. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? Yo creo que necesitamos esa revelación equilibrada. Realmente fui redimido y Satanás no tiene autoridad para enfermarme.
pero sé que a veces Él va a tirar un dardo y debo saber cómo usar mi armadura. Porque si no hay gente que cae en esta ofensa con Dios. Dios, pero yo no fui redimido. ¿Cómo que me está pasando esto? ¿Sí? ¿Qué silencio? Bueno, espero estar hablando algo que esté sirviendo. Entonces, la señal, ¿no? Ayer oramos acá y las personas, muchas fueron sanas. ¿De dónde fluyó esa sanidad? De la autoridad de Jesús. Si vos vas a la parte teórica de la sanidad, nosotros oramos, se sana. Pero hay todo un marco atrás de ingeniería. Sí, pudo ser sana porque hay un don, una señal que está operando, pero esa señal está operando porque Jesús fue a la cruz, y Jesús fue a la cruz para redimirnos de la autoridad, y como Él nos redimió de la autoridad, ahora podemos ejercer autoridad. O sea, hay toda que cuanto más lo entendemos, robustecemos nuestra fe y tenemos una práctica sencilla, ¿sí? Yo no necesito explicarle todo eso a la persona antes de orar, pero si yo lo puedo comprender, eso va a robustecer mi interior. Vamos rápido, así no tomamos mucho tiempo, ¿sí? Sabemos que Satanás no tiene autoridad, pero tiene poder. ¿Y cuál es ese poder? Lo sabemos, ¿no? El engaño. Satanás no tiene autoridad, pero tiene poder. ¿Cuál es ese poder? El engaño. A través del engaño, él debilita o intenta debilitar nuestra vida. Él, a través del engaño, nos intenta hacer creer que tiene autoridad. Entonces él te dice, tengo autoridad para hacer esto. No tenés autoridad, tenés el poder. Por eso Jesús dijo, Satanás es homicida, o sea, el tipo puede matar, pero no tiene autoridad para matar. Puede hacerlo, pero no está autorizado por Dios. Entonces, vuelvo a repetir, perdón que esté pupulando en el mismo lugar. Debo conocer, de verdad se me debe revelar lo redimido que fui, y debo aprender a usar la armadura porque la voy a necesitar. Vamos, un poquito más. ¿De qué fui redimido? Entonces, Satanás no tiene autoridad, pero tiene poder. Es un poder sin autoridad legal. Es el mismo poder que usó para robarle al hombre su autoridad. Una persona que abraza el engaño de las tinieblas le abre una entrada al poder de las tinieblas. Entonces necesitamos ahí la verdad para hacernos libres, ¿sí? Ahora vamos a Colosenses 1:13, ¿sí? Voy a leer algunos versículos rápido. Le estamos dando contexto, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de contexto es que no estamos hablando de la sanidad en sí, sino generando un contexto sano. Ahora estamos viendo el detrás de la sanidad, la redención. Después vamos a ver la gran comisión, para que edifiques parejo. Por ejemplo, no se me dio a mí una gracia para sanidad para yo edificar solo Josías García Ministries. Que no habría drama, porque podés tener un ministerio así y estar edificando la gran comisión. Pero yo puedo usar mis dones para edificar mi reino o para ir hacia la gran comisión. El tema es que si yo edifico mi propio reino, puedo ser aplaudido, demandado y lo que sea, pero el tema es cuando estoy cara a cara con Él. Yo quiero edificar en la dirección que Él está edificando, ¿sí? Vamos, Colosenses 1, versículo 13. Vamos a ver de qué fuimos redimidos de forma rápida, porque el tiempo avanza. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, ¿sí?, de la potestad de las tinieblas. Esa palabra librado es similar a la palabra redimido, que es rescatado, ¿no? Él te libró, no dice que nos librará, Él nos ha librado de la autoridad. ¿Te animás a repetir eso conmigo? Satanás, decí conmigo, Satanás no tiene autoridad legal sobre mi vida. ¿Lo crees? No tiene autoridad, pero sí tiene poder. Pero no tiene autoridad para usarlo. Entonces yo debo pararme en la autoridad de Dios y aprender a confrontar ese poder. Porque que Él no tenga autoridad no significa que no va a venir.
¿sí? ¿De qué fuimos redimidos? ¿Sí? Efesios también habla de que fuimos redimidos. ¿Sí? ¿De qué fuimos redimidos? Gálatas 3:13 dice que Jesús, lo voy a leer rápido y vamos a hacer un estudio rápido, yo sé que lo debes saber, pero Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿De qué te redimió Cristo? De la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? ¿Sabes cuál era la maldición de la ley? Porque si vos no sabés de qué te redimió Cristo, cuando dices, fui redimido, qué sé yo, cantamos una canción, pero debo saber, ¿y de qué me redimió? De la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Me encanta enseñar esto, Jesús. La maldición de la ley está en Deuteronomio 28, todo el capítulo, y se puede resumir en 3 grandes cosas. ¿Alguien sabe qué cosas son? Anotá si querés. Todas las maldiciones de la desobediencia se pueden resumir en 3 grandes grupos. Número 1, muerte. Número 2, enfermedad. Y número 3, pobreza. Vuelvo a decirlo, después léelo en casa porque lo podríamos leer ahora, pero tardaríamos mucho. Deuteronomio 28 dice, maldito serás si desobedeces, y en 3 grandes cosas. Muerte, enfermedad, pobreza. ¿Friqueamos un poquito más? ¿Nos metemos? Sí, ok. Hay 3 tipos, voy a decir 3 tipos de muerte. De todas esas nos redime Cristo. Está la muerte como separación de Dios, ¿sí? Muerte física, que aunque es un fin, un término, Dios nos puede librar de la muerte física a destiempo, a un tiempo que no es el correcto, pero de la muerte que el Señor nos libre es de la segunda muerte, que ya es una muerte eterna. ¿Sí? Entonces cuando la Biblia dice Cristo nos redimió, nos rescató, con esa autoridad nos rescató. ¿De qué me rescató? De la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Muerte, enfermedad y pobreza. A menos que yo sepa de qué fui redimido, es cuando yo recibo, digo, gracias por redimirme, que yo sé por qué cosas pelear o por qué cosas creer. Entonces, quiero llevarlo de nuevo. Los dones y las señales fluyen desde la autoridad de Jesús, que nos redimió, hacia la gran comisión. ¿De qué me redimió el Señor? De la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Entonces, ¿por qué le podemos predicar a alguien el evangelio diciéndole que Jesús lo ama? Porque Jesús lo redimió de la muerte espiritual. ¿Por qué podemos orar por los enfermos? Porque Jesús nos redimió de la maldición de la ley, que era la pobreza, la enfermedad. ¿Por qué podemos creer? Si querés después vos fijate el Salmo 103, dice que los beneficios de Dios son estas 3 cosas. Dice, no, alma mía, bendice a Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, redención de la muerte espiritual. Él es quien sana todas tus dolencias, redención de la enfermedad. Él es quien rescata del hoyo o del sepulcro tu vida, de modo que te rejuvenezca. Él te corona de favores y misericordias, te saca de la pobreza. Entonces, cuando yo sé de qué fui redimido, yo me puedo parar en esa autoridad. Si querés anotar una frase muy buena, es que la autoridad de Jesús nutre nuestra confesión. ¿Por qué confesamos lo que confesamos? Porque la autoridad de Cristo nutre nuestra confesión, nutre nuestra charla, nutre nuestra acción. Por eso estamos haciendo como un zoom, como alejando la cámara, podríamos decir, para ver el contexto, para ver que la sanidad no es solo un ejercicio. ¡Sé sano ahora! Gloria a Dios, que se experimente sencillo,
Pero hay grandes cosas atrás que sucedieron para que podamos expresarla de esa forma sencilla. Fuiste redimido. Yo te animo, ¿sí? Déjame predicarte un momento. Yo te animo a que hagas de esa redención que nutra tu confesión diaria. Porque no es solo un hecho teológico, real y teológico, histórico. Es un hecho que está diseñado para nutrir la confesión del cristiano. Yo fui redimido de la maldición de la ley. Ya no estoy separado de Dios. Satanás no tiene autoridad para enfermarme, ni para hacerme morir antes de tiempo. Yo sé que a veces esto puede chocar y decir, güey, pará, tanto. Y sí. ¿O no? ¿Qué decís vos? Ahora, el Espíritu Santo quiere revelarnos esa autoridad. Ahora, vuelvo a decir, amados hermanos, fuimos redimidos de la autoridad de Satanás, pero armados contra su poder. Necesito aprender a usar la armadura. Vamos a Efesios 6 un momento solamente vamos a tocar un punto y pasamos a la otra parte del contexto. Ahora quiero darte 3 consejos de cómo expresar esa autoridad. Entonces, las señales y los dones, el contexto seguro es que fluyen desde la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces el diablo te va a decir, no tenés poder. Y dices, uy, es verdad. No tenés fe. Uy, y vos te mirás y decís, uy, che, es verdad. Pero no, ese es un engaño. Es decir, no, es que todo no fluye de mí. Fluye de esa autoridad que viene porque Él fue a la cruz y porque Él me redimió. Qué precioso que es eso. Debemos asentar nuestro corazón ahí. ¿Sí? Pero Efesios 6, ¿sí? Pude expresar bien esta diferencia entre redención y armadura. Fue una revelación en mi caso. Una revelación me refiero a que me trajo mucha luz. ¿Sí? Vuelvo a decir, vos capaz que se te ocurre algún autor o algún quizás predicador conocido que quedó como, estaba metidísimo en que hay una armadura y todo es guerra en su vida. Pero sin la paz que te da que fuiste redimido. Y otros que están en la paz de ser redimido, pero cuando viene el diablo y le muestra los dientes, no hay diablo. No hay diablo. Pero en la vida de la persona se ve que el diablo le está robando todo. No hay diablo. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Estás conmigo? Ahora, las dos cosas son verdad, pero se complementan. Mira, Jesús está durmiendo en la barca, ¿no? Y a los que son full redención dicen, hay que dormir en las tormentas. Te voy a decir por qué no. Mira, te voy a decir por qué no. ¿Jesús estaba durmiendo en la tormenta? Sí, obvio. Ahora, fíjate que el agua empieza a entrar en la barca y los discípulos van y dicen, ¡Ey, nos morimos! Y Jesús les dijo, ¡hombre de poca fe! Y Jesús no dijo, todos se acuestan a dormir. Jesús no dijo eso. Si la solución hubiera sido dormir, los hubiera mandado a dormir a todos. La solución era reprender. Jesús no les dijo poca fe porque no están durmiendo. Jesús les dijo poca fe porque no estaban usando su autoridad, usando su armadura. Entonces vos ahí ves que Jesús descansaba en el hecho que el Padre estaba, esa tormenta no tenía autoridad contra él, pero no es que Jesús dijo, no tiene autoridad, Pedrito, ponete la pava. No. Jesús sabía lo que había que hacer, había que reprender. No los reta por no dormir, los reta por no reprender. ¿Está bien? Ahora, hay momentos donde Dios te va a decir, chill, tranquilo. Y hay otro que es falta de sabiduría no guerrear. ¿Sí? Ahora, ¿qué me da la redención? Escucha, ¿qué me da la redención? Me da paz en mi interior, pero no me deja de hacer un guerrero.
Cuando alguien tiene más conciencia de la armadura que de su redención, guerrea sin confianza interior. No sabe que esos demonios que vienen ya están vencidos, pero igual hay que pegarle. O sea, igual hay que atarlos, igual hay que echarlos fuera. La redención nutre nuestro interior de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero Dios adiestra mis manos para la batalla. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Te está sirviendo esto? ¿De verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplico esto? Y lo tenemos que aplicar Estaba dando en un entrenamiento que tenemos en la iglesia esta clase, y una mamá estaba mirándolo online y dice que ella tenía a su hija con una enfermedad pulmonar. Y como que ella entendió, claro, fui redimida. Dice que en medio de la clase le chantó la mano a la nena. La nena medio que se asustó. En el nombre de Jesús. Como que fue sana. Después nos mandó un mensaje y dice, fue sana. Ella nunca había entendido que realmente había sido redimida, rescatada por el precio de la sangre. Vos fíjate, Jesús, que la redención es en la sangre, dice la palabra. Redimidos en la sangre. Y vos fíjate que, no quiero hacer tirar mucha cosa que no quiero confundir, pero Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y los apóstoles dijeron, nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Entonces, ¿qué significa ser ministros de un nuevo pacto? Que nosotros ministramos todo lo que la sangre compró. Cuando estamos orando por sanidad, estamos orando por sanidad porque hubo una redención de eso y el nuevo pacto que es en su sangre fue el precio. Estamos dando como sustento a la acción. Entonces decí conmigo, fui totalmente redimido de la autoridad de Satanás y fui totalmente armado contra el poder de Satanás. La redención me da confianza y la armadura me da herramientas. La vas a tener que usar a la armadura. Y no me refiero solo como, acá está la espada. No. Capaz que a veces el Señor te va a hacer algo así y sirve también. Nunca me voy a olvidar, estaba un día en el primer salón que teníamos como iglesia y fui me encerré y tenía unas cortinas, ¿viste? Y cerré todo y estaba orando así y sentí en mi corazón que Dios me dijo, danzá. Yo soy de madera, o sea, de madera. Soy hermano de Pinocho, de madera soy. Pero sentí en mi corazón danzar y dije, ya fue, ¿quién me ve? Había dejado la puerta abierta. Cuando miro así, había unos nenes mirando así. Qué vergüenza. Debo entonces conocer mi redención. ¿De qué fuiste redimido? Y en resumen, de la maldición de la ley. De ahí se sustenta nuestra acción. Cuando oramos, cuando echamos fuera demonios. Cuando oré por esta chica que era hija de una mayumbanda. No me voy a ir, decía el demonio. Sí, te vas a ir. Te vas a ir, es obvio que te vas a ir, porque ella fue redimida. Vos no tenés autoridad. Vos fíjate que los demonios a veces, si alguna vez te tocó una confrontación así, dicen, no tenés poder. Y ahí es verdad. Ya está, ahí te agarró. Ahí te agarró. Ahí te agarró. Necesitas conocer tu autoridad. ¿Sí? Tu autoridad. ¿Sí? Vos fíjate que Jesús nos da la autoridad, el Espíritu Santo nos da el poder. Hay gente que tiene la autoridad, pero no la ejerce por falta de comunión con el Espíritu Santo. Vos fíjate que cuando se habla de Jesús, Jesús dice, mi tarea es vencer la autoridad de Satanás y dejarlos a ustedes con autoridad, pero el Espíritu los llenará de poder. O sea, hay una diferencia entre autoridad y poder. Por ejemplo, una maestra que va a la escuela
y tiene autoridad para enseñar en la clase, pero un nene le tira una lapicera en la cabeza y otro le va y le escupe. O sea, ¿tiene la autoridad la maestra? Sí. Lo que no está sabiendo es ejercer el poder que se le dio para tener en orden el ambiente que se le confió. Entonces, la autoridad viene por el sacrificio de Cristo. El poder viene, que el poder fluye desde esa autoridad por la comunión con el Espíritu Santo, por la revelación de la palabra. Sí, pero quiero ir... ¿Estamos bien? ¿Está siendo complejo o no? ¿No? Bueno, qué bueno. No me gusta ser complejo, ¿viste? Sí, quiero... qué bueno eso, que es tratar de ser profundo pero sencillo. Efesios 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podás estar firmes contra las acechanzas. Son los intentos del diablo de agarrarte. O sea, el apóstol nos está diciendo algo entre líneas, guiño, guiño, va a querer acecharte. Lo quiso hacer con Jesús, guiño, guiño. Nosotros lo va a querer hacer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. O sea, tenemos lucha, ¿o no? ¿Sí? Tenemos una lucha. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, las reinas celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podás resistir en el día malo. Voy a abrir un poquito el tema acá. En el día malo no se trata de avanzar, se trata de resistir. El éxito en el día malo es resistir. Hay gente que pasa por temporadas difíciles en su vida y el enemigo le dice: ves que no estás avanzando. Sí, es verdad. Porque ¿qué quiere? Que la persona se pinche. Pero la Biblia no dice que el éxito en el día malo es avanzar. El éxito en el día malo es resistir. Si querés anotarte una frase, en el día malo permanecer es avanzar. Si vos estás en una temporada difícil en tu vida, en tu familia, en tu salud, y estás permaneciendo, estás avanzando. Para que puedas resistir en el día malo, Pablo nos dice, guiño, guiño, hay un día malo. ¿Qué es el día malo? El día malo en Jesús fue ese momento donde Jesús dijo: esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Es un día donde el Señor permite que Satanás nos ponga los dientes acá. Pero casi siempre el día malo termina con la revelación de cuán grande era nuestro Dios, cuán débil era el enemigo. Y suele ser que después de un día malo, que un día no se refiere a un día, se refiere a una temporada. Un día malo suele venir una temporada de avance como nunca antes. José, ¿qué tiene que ver esto con la sanidad? Sí, todo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues fíjate que cuando viene el día malo es estar. Habla de estar resistiendo, firmes. Si vos pasaste por un día malo, ¿sí? Pasé por este año difícil y no pude ni hacer tal cosa, ni bajar la panza, ni tal otra, ni tal cosa que nos proponemos, si resististe y permaneciste, vamos bien. Hay gente que los fines de año les son muy difíciles. No hice esto, no hice aquello. No sé si viste ese reel, que la persona tenía la lista de cosas, ¿no? Como, ¿cómo dice? Ahorrar $1,000. 100, claro. Vivir, no sé tal cosa, vivir. Vamos un poquito más. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza, vístanse con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, acá hace, y es el que quiero enfocarme ahora, sobre todo, o sea, de todas las partes de la armadura, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar
escuchá lo que dice acá, y a mí me encanta compartir esa pequeña palabra importante, todos los dardos del enemigo. Te hago una pregunta. ¿Cuántos dardos del enemigo son la voluntad de Dios que nos toquen? Porque si se nos da un escudo para pagar todos, ninguno de esos dardos es la voluntad que venga. Entonces yo debo conocer mi autoridad, la autoridad de Cristo que me redimió, pero el enemigo va a tirar dardos igual. ¿Cuántos han sentido dardos en la mente? ¿Cuánta gente hoy en la iglesia pasando por cosas en su mente? O en su cuerpo. Y estamos en una guerra. Pero vos fijate que la Biblia dice el nivel de efectividad que tiene esta arma, que es el escudo de la fe, que es contra todos los dardos. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo yo tomo el escudo de la fe? ¿No? Bueno, el escudo de la fe no es que habla de un escudo, sino que habla de que la fe es como un escudo. Debo desarrollar mi fe. La fe suele expresarse en la confesión, ¿sí? La fe suele expresarse en la posición. Una posición de fe, una confesión de fe. La fe suele fortalecerse en ambientes de adoración. Pero bueno, no podemos tomar todo este tiempo. Entonces, ¿qué quería decirte con esto que hablamos recién? Que la sanidad tiene un contexto, va desde la autoridad de Jesús. Vos fijate todo lo que te respalda al orar por alguien. Nos respalda que Él fue a la cruz, que nos redimió de la autoridad de las tinieblas. Nos respalda que nos redimió de la maldición de la ley. Tenemos un tremendo respaldo y el Espíritu Santo es el que administra esas cosas y está con nosotros y está de nuestro lado. O sea, tenemos un respaldo enorme. Debemos volvernos cada vez más conscientes. Entonces, de ese contexto, esta es la parte que me gustaría decir como de atrás, ¿no? Hay un salmo, en el salmo creo que es 139, David dice algo y me gusta ponerlo como ejemplo. Dice, por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Imagínate, por detrás estoy rodeado de tu redención. Por delante pusiste, si usamos esto, ¿no?, como un ejemplo, pusiste que yo edifique la gran comisión. Y sobre mí pusiste al Espíritu Santo. O sea, estoy rodeadísimo. Por detrás, por delante y encima en mi presente está la guía de tu Espíritu. ¡Wow! Quiero darte 3 cositas bien prácticas de cómo caminar en esa autoridad. 3 cosas prácticas en los minutos que me quedan. Número 1, ¿cómo conozco esa autoridad? Debo desarrollar fe en su palabra. Romanos 10, 17, quiero leerte 3 versículos. Algunos hoy, viste que dijimos de enseñar y recordar, para algunos hoy esta enseñanza le está como aportando algo nuevo. A ver, levánteme la mano. Qué bueno, gloria a Dios. Y algunos están recordando algo que ya sabían, levánteme la mano. Wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Escúcheme, hermano, cuando nosotros no entendemos el contexto, podemos menospreciar. ¿Cómo, Josi? Claro. Che, mirá, activación de sanidad. Orá por el otro, pum, orá. ¡Fua! ¡Qué zarpado! Hay gente que... ¿Vos sabés lo que...? Yo años oré para ver algo así. Y hay chicos que hoy lo viven en un ambiente y lo menosprecian, no entienden el contexto. Te voy a poner un ejemplo. Jesús dice de la viuda, esta mujer dio más que todos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el contexto. El contexto da importancia. La sanidad, aunque es sencilla en su acción, tiene un background, tiene Jesús tuvo que sufrir tanto. La Trinidad estuvo ahí involucrada. Pero vamos a cómo conozco la autoridad. Número 1, por la fe en su palabra. Romanos 10, 17, si lo leemos juntos rápido, dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero mirá lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este versículo lo hemos usado para salvación, pero lo mismo es con todas las facetas de Jesús. Yo no puedo tener fe en el Jesús que sana si no me expongo a la predicación o al estudio del Jesús sanador.
toda faceta de Jesús que no nutramos, después no vamos a tener fe en esa faceta. Yo entiendo que hay corrientes, por un tiempo la corriente fue tal cosa, tal otra, pero no podemos descuidar las facetas de Jesús en la predicación o el estudio, porque dice, ¿cómo vas a invocar? Por ejemplo, ¿cómo van a invocar al sanador si no se expusieron al Cristo sanador antes? ¿Cuántos cristianos mueren porque no invocan al sanador? Porque nadie les enseñó de que eran redimidos, de la sanidad, de tal cosa. Entonces necesitamos exponernos a las distintas facetas de Jesús por su palabra. Si querés anotar tres cosas que resumen lo que vamos a hablar ahora es palabra, presencia y riesgo. Palabra, presencia y riesgo. Yo debo ir a la palabra y exponer mi mente y mi interior a las facetas de Jesús. Jesús como el que sana, Jesús como el que libera a los endemoniados, Jesús como el que era, como el que es, como el que ha de venir. Yo debo exponerme a esas facetas del Señor. Segundo, para ir cerrando, yo conozco esa autoridad al contemplar su presencia. Segunda de Corintios 3:18, ya lo saben, dice que somos transformados en esa misma imagen mientras lo estamos mirando. Entonces yo necesito tener en estos ambientes de adoración o en mi intimidad, empezar a contemplarlo al Señor, contemplar su autoridad, contemplar quién es, y eso se me va a ir como revelando, como metiendo dentro. Pero lo tercero, ¿cómo conozco esa autoridad? Y esto me gusta mucho y quiero tomar un minutito acá, es por el ejercicio en el campo de batalla. Hay cosas que solo se revelan en el riesgo. Hay cosas que solo se revelan en el riesgo. Quiero decir algo que por ahí va a sonar complicado. Hay revelaciones de Dios que se dan en el riesgo y que después para vos y yo poder asentarlas en nuestro interior, debemos nutrirnos de esos testimonios. Mirá lo que dice Lucas, capítulo 10, verso 17. Vamos acá y cerramos con esto. Imagínate qué ambicioso que fui, que yo creía que íbamos a poder ver el contexto seguro para las señales, solo vimos la parte de atrás. Falta la parte de adelante, que es la gran comisión. Y encima los dones de poder. No. Imposible. Esto no lo hago para que después Santi el año que viene me che, Josi, nada. Es que, escuche, ya cierro, me queda 2 minutos. Pero imagínate si yo entiendo los dones y sé, pero no entiendo que fui redimido. Cuando el diablo venga y me dice, ¿qué anda haciendo vos, Lío, por ahí? Ahora te va a romper todo. Bueno, no, todo bien. No, yo debo conocer mi autoridad. Escuchá, esto vuelvo un cachito hacia atrás y ahora voy a la parte de conocer a Dios en el riesgo. No somos atacados porque no fuimos redimidos. Por favor, hay gente que dice, no, yo estoy pasando por esta enfermedad. Debe ser que hasta hay gente que duda de su salvación. No. Vos no sos atacado o atacada porque no fuiste redimido. Si querés anotarte esto, ese ataque no tiene que ver con tu naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza de tu adversario. Que es orgulloso, que es insistente. Quiso atacar a Jesús, no nos va a querer atacar a nosotros. Entonces, nunca en los ataques dudes de tu naturaleza. Entendé que el ataque no tiene que ver con tu naturaleza. Tu naturaleza es redimido. Fuiste redimido. Ahora es todo un ejercicio aprender a usar esa autoridad. Es como aquel, imagínate una guerra, que no aprendió bien, una guerra física medieval, que no aprendió a usar bien el escudo. Y le tiran así, y le pegan. Y así lo mismo pasa con nosotros. Hay gente, por ejemplo, que, no sé, en una conversación alguien dijo una frase que le hirió la mente o permitió que le hiriera la mente. En vez de usar el escudo, dice, no, yo sí soy amado. No usó ese escudo de la fe, el dardo entró, el dardo de menosprecio. Y después ya ese dardo no se saca con escudo.
A veces esa persona se va a tener que someter a una administración del don de alguien, del don de sabiduría de alguien, del don de sanidad de alguien. Y está bien. Vos fíjate cómo el Señor nos cubrió por todos lados. Ok, si no usaste bien tu escudo, igual está allá que ministra tal cosa. Y Él es tan bueno. Qué hermoso, ¿o no? Es precioso el Espíritu Santo. Pero dijimos que esa autoridad de Jesús se nos revela por su palabra, por la contemplación de su presencia y por el ejercicio en el campo de batalla. Lucas 10, 17 y cierro, dice así: si vos lees la instrucción que Jesús le dio a los 70, no es la misma que a los apóstoles. En Mateo 10, a los apóstoles se les dijo que echen fuera demonios, resuciten muertos. A los 70, que no eran apóstoles, solo se les dijo: coman y sanen. Fíjate, si después la ley dice: vayan, sanen y coman. Y digan el reino. O sea, dos cosas. No los envió, ¿a qué voy? No los envió a echar fuera demonios. A los 70 no les dijo que echen fuera demonios. Les dio autoridad para sanar y predicar, pero no echar fuera demonios. Después vos léelo. Pero en el 17 dice así, me encanta como el Espíritu Santo está bueno. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios, ¿viste que no nos mandaste echar fuera demonios? Bueno, aún cuando oramos por la gente, había demonios y se nos sujetaban. Y vos fíjate que ahí Jesús le dice: te doy autoridad. ¿A qué voy con esto? Ellos conocieron la autoridad de Jesús en la acción. ¡Wow! Fuimos a orar y se manifestó un demonio. Y le dijimos: te ato, como dijo Pedro, o como dijiste vos, te ato. Y se ató, quedó así. En la acción. En la acción, para que no quede en un campo teórico. ¿Y qué acción es, Josi? Y cierro, mirá, no siempre la acción va a ser ministrar a otros. A veces la acción va a ser que venga un dardo a tu mente. Pero recordá, el ataque no habla de tu naturaleza o de la naturaleza de Dios, habla de la naturaleza de tu adversario, que es insistente, que es orgulloso. Y ahí yo me debo parar en esa autoridad y confesar quién es Jesús para mí, qué fue su sangre para mí. Aunque mis sentidos no respondan a eso, porque los sentidos a veces no responden a eso. Pero debo pararme en esa autoridad y el enemigo va a huir. David dijo, y ya oramos: por delante y por detrás me rodeaste, y sobre mí tu mano. Hay un gran respaldo detrás tuyo y detrás mío. Fuiste redimido. Hay un pacto hecho con la sangre de Jesús. Somos ministros de un nuevo pacto. Tenemos la capacidad de recibir lo que la sangre compró y de dar lo que la sangre compró. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Ok, quiero que oremos. Ahora tenemos otra sesión en un rato, ¿sí? Donde vamos a continuar un poquito y lo vamos a llevar a un plano súper práctico. Y seguramente terminemos orando unos por otros y por un tiempo también de impartición y activación. ¿Te sirvió lo que hablamos ahora? ¿De verdad? ¿Sí? Ok, me gustaría que por favor te pongas de pie. Gracias por tu atención. Quizás alguno se levantó muy temprano, quizás alguno no descansó tan bien. Gracias por tu atención, gracias por estar con esta disposición. Para mí me es fácil compartir la palabra en un ambiente como el de ustedes. Le quiero hablar a alguien que es full guerrero, ¿no? Por ahí acá hay gente full guerrera. Che, orá por los alimentos. Ato todo espíritu en esta mesa. Ya es full guerra. Y también le quiero hablar a otro full redención. Son las dos. La redención te da descanso. Hay gente que se le... ¿Viste estoy hablando mucho, pero... ¿Viste ese valiente de David que se le pegó la espada a la mano? Imagínate cuando quiso... Alguno dice, que se te pegue la espada a la mano. Pero imagínate cuando quiso acariciar a la esposa. Le sacó la oreja. Hay gente que tiene la espada pegada a la mano. Y como que ve ataques en todos lados. Ve demonios en todos... Está en el baño. ¿Qué fue ese ruido? Ah, no, fui yo. No.
Se le pegó la espada. ¿Conoces a alguien así? ¿Qué necesita esa persona? Conocer más de su redención para tener paz. Hermanos, a mí me pasaba los primeros días que empecé a viajar. El enemigo, yo estaba en un hotel durmiendo y veía tantos endemoniados ser libres, y el enemigo me decía, voy a matar a tu hija. Voy a matarla. ¿Qué estás haciendo? Voy a matar a tu hija. Una vez estaba en un viaje y mi esposa está bajando del auto y vienen 2 hombres a querer raptarla. Otro día un ladrón la agarró y la puso con una pistola así abajo. Pero en un momento, cuando entendí la redención, entendí que había una puerta de temor, pero la redención dio paz. Entonces le hablo a alguien que está full guerra. Está bien que guerrees cuando hay guerra, desde una paz que te da que fuiste redimido. No te van a poder hacer nada. Pero después le hablo al otro, ¿sí? Que quizás la barca se está sacudiendo y estás dormido. Quizás el enemigo está golpeando tu casa y estás dormido pensando que eso es fe. Te tenés que levantar y reprender en el nombre de Jesús, consciente de tu autoridad. ¿Querés que oremos? ¿Sí? Que el Espíritu nos guíe, ¿sí? Espíritu Santo, te amamos. Jesús, sos tan grande. Gracias porque fuimos redimidos, totalmente rescatados. Satanás ya no tiene autoridad sobre nuestra mente. Satanás no tiene autoridad sobre nuestro cuerpo. Satanás no tiene autoridad sobre nuestras emociones, porque nos has comprado con precio de sangre. Te damos gracias, Señor, también por la armadura. Te pido que nos enseñes estos días a usar el escudo, el yelmo, la coraza. Señor, que todas esas verdades estemos armados con ellas. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por gente que pasó por una temporada donde aprendió a guerrear, pero hoy no tiene descanso interno. Oro que esta palabra de la redención traiga paz. Pero también oro por otras personas que se les reveló la redención y están en una temporada de ataque y no saben cómo afrontar su enemigo. Señor, que puedan ponerse de pie y usar las armas que les diste. Señor, oro para que esto que hablamos pueda hacerse práctico cuando oremos por personas, cuando intercedamos por personas, cuando hablemos por personas. Padre, por último, oro que esto que hablamos hoy nos haga valorar más el sacrificio de Jesús. Que se traduzca en una adoración más profunda, en una entrega más completa, en un corazón más agradecido, Señor. Te animo 30 segundos que bendigas a Jesús. Sos hermoso, Jesús. Como te dijo David, por delante y por detrás nos rodeaste. Sobre nosotros pusiste tu mano. Te amamos, Señor. Sea todo temor quitado de esta habitación. Temor a la muerte, temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la enfermedad. ¿Te animás? 10 segundos. Gracias, Jesús, por redimirme. Y gracias por armarme. Por delante y por detrás me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Te animo a que le demos un aplauso al Señor bien fuerte. Gracias, Jesús.